Muy bien, nuevamente regresamos a la sala virtual. Ahora sí ya estoy realizando la grabación correspondiente. Muy buenas tardes con todos. Vamos a empezar entonces nuestra sesión virtual del curso de Cálculo 2. Y vamos a tener en cuenta aquí lo siguiente. Pero antes les indico de que en la semana 3 se encuentra la práctica número 2, la guía de práctica número 2, los ejercicios que tienen que ir desarrollando para la entrega de la siguiente semana. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a empezar nuestra sesión virtual el día de hoy. Voy a compartir la siguiente presentación. A ver un momentito para poder empezar ya nuestra clase virtual el día de hoy. Habíamos estado revisando lo correspondiente a sustituciones del tipo trigonométricas, la sustitución del tipo trigonométrica, y habíamos visto algunos ejemplos para los casos que se nos presentaban. Entonces vamos a continuar con los temas correspondientes. Estoy presentando aquí la pantalla, estoy compartiendo la pantalla para poder iniciar ya nuestra sesión virtual el día de hoy. Me confirman, por favor, si pueden ver la presentación. Me confirman si pueden ver la presentación y escuchar el audio. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, ya, muchas gracias. Entonces, como habíamos indicado, hemos estado desarrollando el material, también ya lo tienen, las anotaciones y el material correspondiente de este tema, el procedimiento que es el método de integración por sustitución o cambio de variable del tipo trigonométrica, que se aplica efectivamente cuando se tienen estas correspondientes expresiones. O se aplican cuando se tienen estas correspondientes expresiones de aquí. ¿De acuerdo? Me confirman también si pueden ver el cursor que se está moviendo. ¿Me confirman? ¿Pueden ver el cursor que se está moviendo? No se ve que se esté moviendo, profesor. No, profesor. Ya, un ratito. Un momentito, a ver. ¿Qué está pasando? A ver. Ya. Un momento, por favor. Ahora pueden ver el cursor que se mueve. A ver, me confirman rapidito. ¿Pueden ver el cursor que se está moviendo? No, profesor. Todavía, profesor. Todavía, ya. Bien, no importa. A ver, vamos a utilizar el mouse. Ahora sí, la manito que se mueve. Sí. Sí, La manito. Ya, gracias. Continuamos entonces. Habíamos visto el método de integración por sustitución trigonométrica que se aplica en cada una de estas situaciones en donde aparece raíces cuadradas de expresiones que tienen en el radicando esta forma de aquí, ya sea en diferencia, en suma o en la diferencia dada de esta manera. Y para cada caso se efectúa un cambio de variable, ¿no? Dependiendo de la forma del radical. Si tienen un radical que tiene esta forma de aquí, raíz cuadrada de un a elevado al cuadrado menos b al cuadrado por el u al cuadrado, siendo u la variable, entonces el cambio de variable que se efectúa tiene que ver con el seno, formando este triangulito rectángulo en donde la nueva variable θ es el ángulo que se encuentra aquí, ¿no? Y se coloca precisamente la hipotenusa y los catetos correspondientes de tal manera de que uno de esos catetos
resulte esta expresión. De igual manera, el radical con el cambio de variable correspondiente, con este cambio de variable correspondiente al u, se transforma simplemente en una expresión de la forma a coseno de teta. Lo mismo para el caso 2 cuando se tenía la raíz cuadrada de este a al cuadrado más un b al cuadrado más un u al cuadrado. Se tomaba aquí este triangulito rectángulo en donde el ángulo que tenemos aquí, ¿no? El ángulo agudo alfa es, teta es el ángulo que representa la nueva variable. Entonces, en términos de eso, se obtenía el cambio de variable con respecto a la tangente. Entonces, como pueden observar aquí, esta tangente es precisamente este b por u sobre a, porque hemos tomado como cateto opuesto el cateto de como b por u, el adyacente como a, y en ese caso la hipotenusa nos resulta pues la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Entonces, este es el nuevo cambio de variable para la variable u, ¿de acuerdo? En términos de la nueva variable teta, y con ese cambio de variable, esta raíz cuadrada se convierte en una expresión de la forma a secante cuadrado, como ya habíamos indicado. Y por último, el caso número 3, cuando se tenía este tipo de expresión de raíz cuadrada, en donde ahí el cambio de variable tiene que ver con la secante de teta. Aquí está teta, la secante de teta, efectivamente es BU sobre A, porque estamos colocando en este triángulo rectángulo la hipotenusa por B por U y el cateto adyacente por A, y de esa manera este cateto opuesto va a resultar la raíz cuadrada que tenemos aquí. De esa forma, esa raíz cuadrada que aparece en el integrando se transforma con este cambio de variable en una expresión que tiene que ver con A por la tangente de teta. Entonces ya habíamos visto pues esos correspondientes ejercicios, ¿no? El primer ejercicio correspondiente a este primer caso, el segundo ejercicio aquí, este segundo ejercicio con respecto al segundo caso que hemos visto, ¿no? En esta parte de aquí, ¿ya? Cuando aparecen radicales con el integrando que son o que aparece una suma de términos. Entonces, ahora vamos a ver en esta otra situación lo siguiente. Vamos a ver un ejercicio para ver cómo podemos aplicar este correspondiente cambio de variable que involucre precisamente al caso 3. Entonces, para ello vamos a realizar lo siguiente. Entonces, vamos a observar este ejemplo de aquí. Entonces, nos vamos a esta parte correspondiente. A ver, vamos a tener este otro ejercicio. Entonces, vamos a considerar este ejercicio. Un momentito. Vamos a considerar el siguiente ejercicio. Tenemos este ejercicio en donde debemos de hallar efectivamente esta integral indefinida y corresponde a este tipo de expresión, la raíz cuadrada de este x al cuadrado menos 25 sobre, vamos a colocar aquí, sobre el valor correspondiente de x por el diferencial de x. Entonces, ¿qué sucede? Aquí notamos que aparece precisamente esta raíz cuadrada, en donde dentro de la raíz cuadrada, el radical que pueden observar, el radicando, tiene esta forma, una expresión al cuadrado, la variable al cuadrado, menos 25. Entonces, aquí vamos a utilizar efectivamente esta sustitución correspondiente al caso 3, porque observen, ¿no? Como pueden observar aquí, tenemos este tipo de radical, la raíz cuadrada de este b cuadrado por u cuadrado, en donde u es la variable, menos a cuadrado. Entonces debemos de utilizar este correspondiente triángulo rectángulo, en donde θ es este ángulo agudo y la hipotenusa se toma como b por u, el cateto adyacente se va a tomar como a, y efectivamente el cateto opuesto será pues por Pitágoras la raíz cuadrada de este b cuadrado por u cuadrado
menos a cuadrado. Entonces vamos a construir este triangulito. Vamos a llevarnos este triangulito de aquí, este triángulo rectángulo, para poder efectuar el correspondiente cambio de variable que nos sugiere en este caso. Entonces, aquí en la solución vamos a tener aquí en cuenta lo siguiente. Vamos a colocar aquí la solución. En la solución vamos a utilizar el siguiente cambio de variable. Entonces, aquí nos vamos a ubicar en esta parte correspondiente. Nos vamos a ubicar aquí y vamos a colocar pues el correspondiente triangulito. Vamos a colocar el correspondiente triangulito para poder identificar los elementos que vamos a colocar. Entonces, en este caso, vamos a observar que efectivamente vamos a borrar aquí y nos quedamos con el triangulito. Así es que reemplazamos de acuerdo al cambio de variable correspondiente a esta parte de aquí. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que este correspondiente cateto lo vamos a tomar como la constante 5, porque este 25 ¿no? es 5 al cuadrado. Entonces colocamos aquí simplemente 5 y la hipotenusa va a ser ¿quién? Este x, como está al cuadrado, entonces aquí colocamos simplemente x. De esa manera este cateto, el cateto opuesto vendría a ser la raíz cuadrada mediante la propiedad de Pitágoras de este x al cuadrado menos 25. Entonces, aquí se está utilizando el correspondiente cambio de variable. Efectivamente, que pueden observar está en términos de la secante. La secante viene a ser, pues, en este caso, el x sobre 5. El x sobre 5. Y a partir de aquí despejamos el x. El x simplemente va a ser igual a este 5 por la secante de teta. Ahora, ¿qué hacemos? Calculamos el diferencial de x y para ello vamos a derivar la secante de teta. Derivada de la secante de teta, recuerden, es la secante de teta por la tangente de teta y está multiplicado por la constante 5. Y no olviden de multiplicar el diferencial de teta. No olviden de multiplicar el diferencial de teta. Entonces, todo esto se va a reemplazar ¿dónde? En esta correspondiente expresión. Y ya sabemos que este radical se va a convertir en una expresión mucho más sencilla, que va a tener que ver con una expresión trigonométrica. Entonces, en este caso, este correspondiente, vamos a colocar aquí este radical, la raíz cuadrada de ¿quién? De este x al cuadrado menos 25, simplemente va a ser igual a ¿quién? Observen, aquí va a ser la raíz cuadrada de el x es 5 secante al cuadrado, entonces nos queda aquí 25 porque 5 al cuadrado por la secante al cuadrado de teta menos 25. ¿Ya? Entonces sería en este caso menos 25. De esta manera ya tenemos efectivamente esta expresión. Y ahora lo que hacemos es factorizar el 25, le sacamos la raíz cuadrada y en esa situación simplemente vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tener en este caso en cuenta lo siguiente. Entonces aquí vamos a efectuar la siguiente expresión. Esto nos resulta, a ver, tendríamos aquí simplemente la raíz cuadrada de ¿quién? Sería 5 porque se factorizó 25 y aquí nos queda la raíz de esta secante al cuadrado de teta menos 1. Pero como recuerdan el cambio de variable, con ello vamos a obtener simplemente esta expresión. Una expresión de esta forma, en donde la secante cuadrado de teta menos 1 corresponde a ¿quién? Corresponde a la tangente, corresponde aquí a la tangente al cuadrado.
Así es que eso es lo que vamos a colocar en esta parte. Y aquí tendríamos que esto nos resulta 5. ¿Por quién? Por la raíz de la tangente. Esto nos representa la tangente, ¿no?, de teta elevado al cuadrado. Y de aquí eliminamos este radical con el cuadrado. Y la expresión que nos queda es simplemente esta expresión. Esto nos resulta 5 por la tangente de teta. Ya está. Todo eso se reemplaza en la integral y vamos a obtener aquí lo siguiente. Recuerden que la integral que se tenía es esta expresión, la integral indefinida de la raíz de este x al cuadrado menos 25 sobre ¿quién? Sobre este x, diferencial de x. Entonces vamos a reemplazar en términos de la nueva variable que, como ya hemos indicado, esta nueva variable, ¿quién va a ser? Va a ser efectivamente teta. Entonces, reemplazando, vamos a observar aquí lo siguiente. Vamos a reemplazar, un momentito que se habilite el cursor. Vamos a reemplazar y tenemos aquí lo siguiente. Observen que la raíz de x al cuadrado menos 25 nos está resultando 5 por ¿quién? Por la tangente de teta. Este diferencial de x nos está resultando, ¿qué expresión? La expresión que tenemos aquí, que es 5 por esta secante de teta por la tangente de teta. Diferencial de teta. Y en el denominador vamos a tener aquí lo siguiente. Observen, tenemos en el denominador la siguiente expresión. En este denominador vamos a tener aquí la siguiente expresión. Entonces tenemos en este denominador, vamos a colocar primero esta línea para poder colocar en el denominador el x. ¿Quién es el x? Es 5 por la correspondiente secante al cuadrado de teta. Aquí observamos que hay términos que se pueden cancelar, como por ejemplo este término que estamos observando. Ojo, aquí simplemente secante de teta, no está al cuadrado, mucho cuidado. Secante de teta, ¿ya? Secante de teta, y de esta manera vamos a tener aquí lo siguiente. Miren, este x es 5 secante de teta. Y aquí podemos eliminar los siguientes términos. Vamos a eliminar este término de aquí, este factor 5, y también eliminamos esta correspondiente secante. Y la expresión que nos queda es efectivamente esta de aquí. El 5 sale fuera de la integral y nos queda la integral de ¿quién? De la tangente por la tangente. Entonces eso resulta la tangente de teta, ¿no?, la tangente de teta por el diferencial de teta. Entonces eso es lo que estamos observando en esta parte correspondiente. Ahora, ¿cómo resolvemos esta expresión que resulta? Miren, tangente por tangente es tangente al cuadrado. El que sale fuera es el valor de la constante 5. Ahora, esta integral también ya se puede calcular porque hemos visto esta situación cuando la tangente tiene un exponente número par. Entonces, esta tangente al cuadrado se escribe de la siguiente manera en términos de la secante al cuadrado. Esto es la secante al cuadrado de teta menos 1, diferencial de teta. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que estamos observando en esta parte de aquí. ¿Esa expresión ya la podemos integrar? Claro que sí, se puede integrar. Porque la integral de la secante al cuadrado, eso es por la tabla, ¿cuánto? La tangente. Entonces, aquí nos está resultando 5 por la integral de la secante al cuadrado, que es la tangente de teta, y la integral de ¿quién? La integral de 1, recuerden que estamos integrando con respecto a teta,
Y el resultado nos será pues igual a 5 menos 5 por teta, porque teta es la variable de integración. Y no se olviden más una constante c. ¿De acuerdo? Una constante que aparece por el proceso de integración. Ahora, ¿qué sucede? La antiderivada no puede quedar en términos de teta. La antiderivada la tenemos que expresar en términos de la variable original. Y esa variable original, ¿quién es? El x. Entonces, para ello, lo único que observamos aquí es lo siguiente. Miren, regresamos al triangulito rectángulo. Aquí está el triángulo rectángulo. La expresión que tenemos aquí involucra a 5 por la tangente de teta. Ahora, en este triangulito rectángulo que están observando, ¿quién es la tangente de teta? ¿Lo podemos obtener? Claro que sí. Miren, la tangente de teta es el cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces, eso nos estaría resultando simplemente esta raíz de x al cuadrado menos 5, menos 25, sobre 5. Entonces, eso es lo que vamos a reemplazar. Entonces, aquí lo que vamos a obtener simplemente es este 5 y la tangente aquí de este teta nos está resultando pues, simplemente esta raíz, esta tangente es la raíz, de acuerdo al gráfico, de este x al cuadrado menos 25 sobre 5. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos con respecto a este primer término, la correspondiente a la tangente. Ojo, aquí nos aparece este otro término que corresponde a menos 5 por teta. Entonces, la expresión ya sabemos que no puede estar dada en términos de la variable teta. Así es que lo que hacemos es simplemente, lo que hacemos en este caso es despejamos el teta a partir de ¿dónde? De aquí. ¿No? Despejamos el teta a partir de aquí. Observen. Tenemos que despejar el correspondiente teta. Y para poder despejar el teta, como aquí tenemos esta secante de teta, entonces aquí debemos de tomar la función inversa de la secante y de esta manera vamos a tener lo siguiente. Miren, la función inversa de la secante, ¿quién es? El arco secante. El arco secante de la secante es el mismo argumento, teta. Y en el otro miembro nos queda simplemente el arco secante de x sobre 5. Y con ello ya tenemos pues la expresión correspondiente al arco tangente, ¿no? La expresión correspondiente al teta, que es el arco secante de x sobre 5. Entonces aquí simplemente colocamos este arco tangente. ¿De quién? De x sobre 5. Y no se olvide más una constante. Y de esa manera ya han identificado todas las expresiones correspondientes, ¿no? Para poder calcular la antiderivada. Es decir, donde han observado el teta, lo han reemplazado por la variable original, que es x. Muy bien, entonces ese es el procedimiento para este otro ejemplo que estamos mencionando en esta parte correspondiente. ¿Hay alguna consulta o duda? A ver, ¿hay alguna consulta o duda? Me responden de repente por el chat o por el micro, si creen conveniente. ¿Ya? Profesor, ¿podría repetir de cómo salía el arco tangente del x quinto? Perdón, disculpen. Es arco secante. Es el arco secante, porque lo estamos obteniendo de esta expresión. Vamos a remarcarlo aquí, lo estamos obteniendo de esta expresión de aquí. Este es el cambio de variable que vamos a realizar. ¿De acuerdo? Secante con respecto a este triangulito es secante de teta igual a x,
¿no? De acuerdo al gráfico, en este triángulo rectángulo, es igual a x sobre 5, la secante de teta, y de ahí despejamos teta, es decir, tomamos el arco secante, ¿de acuerdo? Entonces teta va a ser el arco secante de x sobre 5, y eso lo estamos reemplazando aquí. Entonces, ojo, aquí tenemos, ¿qué cosa? El arco secante, ¿ya? Mucho cuidado. Entonces aquí vamos a colocar el arco secante. Ya está. ¿Quedó claro entonces? Sí, profesor. Ya. Muy bien, entonces vamos a continuar con algunos ejemplos más. Vamos a continuar con algunos ejercicios, ¿no?, que efectivamente involucren esta situación de realizar algún tipo de sustitución trigonométrica. Vamos a ver este ejercicio de aquí, segundo ejercicio, en donde ya vamos a aplicar los métodos o las formas de decir, puede presentarse el caso 1, el caso 2 o el caso 3. Lo que hemos visto es el caso. Muy bien, entonces vamos a ver en este caso lo siguiente. Vamos a colocar aquí, en este caso, lo siguiente. Un momentito. Ya. Entonces aquí vamos a tener este otro ejercicio, el número 2, y tenemos que calcular la integral de este x al cuadrado sobre esta expresión que tiene la siguiente forma: 4 menos este x al cuadrado, que a su vez está elevado toda la expresión a las 5 medios, diferencial de x. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que debemos de calcular. ¿Qué hacemos? Por la forma que tiene, observen, por la forma que tiene, esta expresión la podemos representar de la siguiente manera. Esta expresión la podemos representar de la siguiente forma. Entonces aquí vamos a colocar en la solución lo siguiente. Tenemos la integral, en donde en el integrando aparece este x al cuadrado en el numerador, mientras que en el denominador podemos realizar el siguiente acomodo. Observen, como aparece un signo, exponente fraccionario, eso lo podemos escribir de esta manera, ¿no? Esto lo podemos escribir de esta forma, o vamos a escribirlo tal cual, sería 4 menos x al cuadrado, y a su vez está elevado a las 5 medios, diferencial de x. Ahora sí, esta expresión se puede escribir de esta manera: x al cuadrado sobre quién, sobre 5 o sobre este 4, menos x al cuadrado, y este exponente fraccionario, un medio, nos resulta simplemente raíz cuadrada. Entonces aquí vamos a obtener esta expresión: raíz cuadrada de ¿quién? De 4 menos x al cuadrado, y todo elevado al exponente 5. Entonces la expresión queda de esta manera, y aquí sí notamos que aparece efectivamente, ¿no?, una raíz cuadrada, en donde tenemos este tipo de término: 4 es un cuadrado perfecto menos x al cuadrado. Entonces, ¿qué procedimiento van a emplear? A ver, les voy a dar 2 minutitos para que analicen cuál de los casos van a aplicar. El material lo tienen en el campus virtual, ¿de acuerdo? A ver, les doy 2 minutitos para que analicen.
Muy bien, entonces, como pueden observar, aquí vamos a aplicar la siguiente sustitución trigonométrica. La sustitución que involucra al seno, es decir, vamos a utilizar efectivamente, ¿no?, el primer caso. Entonces, vamos a continuar en esta parte de aquí. Entonces, aquí vamos a utilizar el correspondiente primer caso. Entonces, vamos a colocar aquí nuestro triangulito, el triangulito que teníamos anteriormente. Entonces, aquí tenemos este triangulito en donde vamos a colocar de manera adecuada la hipotenusa y los catetos. Entonces, como vamos a utilizar en este caso el primer caso, ¿no?, el caso número 1, quiere decir que este cateto opuesto lo vamos a tomar como efectivamente el X, ¿no?, y de esta manera la correspondiente hipotenusa lo vamos a tomar como 2, ¿de acuerdo? Porque aquí aparece un 4, que es 2 al cuadrado, y en ese caso este cateto adyacente será, por la propiedad de Pitágoras, simplemente la raíz cuadrada de ¿quién? De 2 al cuadrado, que nos resulta 4, y aquí menos este X al cuadrado. Ahí está. Entonces, de esta manera tenemos efectivamente que el seno de teta, este es el cambio de variable que vamos a utilizar, va a ser simplemente X sobre 2. El cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y a partir de aquí despejamos el X. A partir de aquí despejamos el correspondiente X. Entonces, observen, vamos a tener, algún momentito, se está actualizando el cursor. Entonces vamos a tener aquí en esta situación lo siguiente. Tenemos el X va a ser igual a 2 que multiplica al seno de teta. Muy bien, entonces de esa manera vamos a reemplazar este cambio de variable donde en esta expresión. Pero una vez que ya tenemos el X, calculamos el diferencial de X y eso corresponde a 2 por la derivada del seno, que resulta simplemente el coseno de teta, por el diferencial de la variable teta. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a observar cómo queda precisamente el radical. Esta raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado queda de la siguiente forma: 4 menos este x al cuadrado, y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 4. ¿Quién es el x? Aquí lo tenemos. Es precisamente 2 por el seno de teta. Entonces sería menos 2 al cuadrado, eso resulta 4, porque recuerden que aquí está el x al cuadrado. Entonces, ¿quién es el x? Es 2 seno de teta. Entonces 2 al cuadrado es 4. ¿Por quién? Por el seno al cuadrado de teta. Y esto nos resulta, observen, factoricen el 4, la raíz de 4 nos queda 2. Y aquí tendríamos la raíz de ¿cuánto? De 1 menos el correspondiente seno de teta, el seno al cuadrado de teta. Y esto nos resulta 2 por ¿quién? Ya sabemos que lo que está aquí dentro del radical corresponde a ¿quién? Al coseno al cuadrado de teta. Y este cuadrado que tenemos aquí se va con la raíz y nos queda simplemente esta expresión que corresponde a 2 por este coseno al cuadrado de, coseno cuadrado ya se eliminó el cuadrado. Simplemente tenemos 2 por ¿quién? Por el coseno de teta. Entonces, esa es la expresión correspondiente al radical. Y eso es lo que vamos a reemplazar. Entonces, reemplazando, ¿dónde vamos a reemplazar? En esta expresión. Tienen aquí la integral de ¿quién? De este x al cuadrado sobre el denominador que está resultando, o que apareció, la raíz de ¿quién? De 4 menos x al cuadrado elevado todo al exponente 5. Entonces esta integral queda en términos de la nueva variable teta de la siguiente forma. Tenemos aquí x al cuadrado, pero ¿quién es x? Aquí está, es 2 por el seno de teta. Entonces nos queda 2 por este seno de teta elevado al cuadrado, ¿sobre quién? Sobre la raíz
vamos a colocar aquí sobre la raíz de 4 menos x al cuadrado. Pero esa raíz, ¿en qué se convierte? Aquí lo tienen, miren, se convierten en 2 por este coseno de teta. Y esto está siendo multiplicado ¿por quién? Por el diferencial de x. Y el diferencial de x, no se olviden, ese diferencial de x es igual a ¿quién? A 2 por este coseno de teta, diferencial de teta. Ahora, esta expresión que tenemos aquí, efectivamente, ¿no? la vamos a seguir simplificando. Pero recuerden que esta raíz de 4 menos x al cuadrado, que es 2 coseno de teta, está elevado al exponente 5. Entonces aquí tendríamos 2 por el coseno de teta elevado al exponente 5. Una vez que ya tenemos la expresión en términos de expresiones trigonométricas, comenzamos a simplificar los correspondientes términos. Entonces, aquí esta expresión se puede representar de la siguiente manera. Podemos expresarlo de la siguiente forma. Esto va a ser igual a ¿quién? Aquí tendríamos, observen, sería la integral. En el numerador tenemos 2 al cuadrado. Eso resulta 4 por el seno de teta, seno al cuadrado de teta. Y aquí vamos a tener el 4 multiplicado por el 2. Entonces ya de frente colocamos simplemente la expresión correspondiente a 8. Y aquí vamos a tener este correspondiente coseno de teta, diferencial de teta, mientras que en el denominador tenemos aquí esta expresión. Este 2 está elevado ¿a qué exponente? Al exponente 5. 2 a la quinta, eso resulta efectivamente 32. Y este coseno de teta queda elevado al exponente 5. Entonces sería coseno al cuadrado, elevado al exponente 5 de teta. Entonces tenemos aquí coseno elevado al exponente 5 de teta. Aquí observamos que hay términos que se pueden cancelar. Observen, aquí este 8 y 32. Nos queda 4 en el denominador. También se va un factor coseno del numerador con el denominador, pero solamente un factor del tipo coseno. Entonces, de esta manera, esto nos va a resultar igual a lo siguiente. Tenemos la integral de ¿quién? De este seno elevado al cuadrado de teta. Y en el denominador tenemos simplemente esta expresión, el coseno elevado a la cuarta de teta. Y multiplicado ¿por quién? Por un cuarto. ¿De acuerdo? Recuerden que efectivamente esa constante puede entrar y salir ¿de dónde? De la correspondiente integral indefinida. Entonces aquí esta expresión que aparece en el integrando todavía se puede acomodar de esta forma. Para poder calcular esta integral, realizamos el siguiente acomodo. Observen lo que hemos estudiado de integrales con expresiones trigonométricas. Entonces aquí lo que vamos a realizar es simplemente nos queda la integral de ¿quién? La integral de este un cuarto sale y nos queda este seno elevado al cuadrado de teta sobre ¿quién? Sobre este coseno al cuadrado de teta multiplicado por este 1 sobre este coseno al cuadrado de teta. ¿Diferencial de quién? Diferencial de teta. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Para observar que el seno cuadrado sobre coseno cuadrado nos representa la tangente al cuadrado. Y este 1 sobre coseno al cuadrado es simplemente la secante, ¿no?, elevada al cuadrado. Entonces, aquí ya van apareciendo términos que hemos visto, ¿no?, que hemos observado en los procesos de integración correspondientes. Entonces, aquí tenemos seno sobre coseno, eso corresponde a la tangente elevado al cuadrado de teta. Y eso multiplica a 1 sobre coseno al cuadrado, pero 1 sobre coseno es la secante. Entonces, 1 sobre coseno al cuadrado será simplemente la secante al cuadrado. Entonces colocamos aquí la secante elevado al cuadrado de teta, diferencial de teta. Muy bien. Entonces aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente. Miren, tenemos la tangente al cuadrado y aquí se tiene simplemente la secante al cuadrado.
¿Qué cosa es la secante cuadrado de la tangente? Si recordamos, esa correspondiente secante cuadrado, ¿qué cosa es de la tangente? Es efectivamente su derivada de la tangente secante cuadrado. Entonces, aquí simplemente efectuamos este acomodo. Aquí podemos realizar este cambio de variable. Podemos llamar en este caso z. Podemos llamar aquí en este caso z a quién? A la tangente al cuadrado de teta. O simplemente tangente, no solo tangente, tangente cuadrado no, solo tangente. Un momentito, ahora sí. Entonces solamente vamos a tener tangente de teta y de esta manera vamos a calcular el diferencial de z y eso nos resulta la derivada de la tangente, que es secante al cuadrado de teta, diferencial de teta, diferencial de teta. A ver, un momentito. Un momentito que no responde el OneNote. Parece que está cargando. Un ratito, por favor. Ya está. Entonces aquí tenemos la derivada o el diferencial de z, será la derivada de la tangente, y la derivada de la tangente es simplemente secante al cuadrado de teta por el diferencial de teta. Y de esta manera, esta integral nos queda de la siguiente forma. Esta integral nos queda de la siguiente manera. Entonces vamos a ver qué forma nos queda. Esperamos un ratito hasta que se habilite nuevamente el cursor. Muy bien, entonces ahora sí. Un momentito. No sé qué está pasando, creo que se está cargando. A ver, voy a volver a... Ya está. Entonces miren, el diferencial de z va a ser la derivada de la tangente de teta, que es secante cuadrado de teta por el diferencial de teta. Ese cambio de variable lo vamos a reemplazar ¿dónde? En la expresión. Y nos queda un cuarto por la integral de ¿quién? La integral de la tangente al cuadrado. ¿Quién es la tangente? Es z, entonces nos queda aquí z al cuadrado, y es la secante cuadrado de teta diferencial de teta, simplemente es el diferencial de esa nueva variable z. Entonces aquí lo que vamos a obtener va a ser este z por el correspondiente diferencial de z, por el diferencial de z. A ver, vamos a tener aquí por este diferencial de z. A ver, un momento, no lo está pasando. Voy a cerrar nuevamente este archivo y lo voy a volver a abrir. Ya, un momento, por favor. A ver, nuevamente voy a abrir el archivo.
momento, por favor. Un momentito para poder abrir nuevamente el archivo. No sé qué está ocurriendo, creo que es algún tipo de actualización, por eso que ocurre esta situación de aquí. Ya, ahora sí. Por favor, me confirman, ¿pueden ver la presentación? Sí, profesor. ¿Sí? A ver. Sí, Sí se ve, profesor. Ya. Ya está. A ver, vamos a ver. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver. Ya, entonces continuamos aquí con esta operación. Entonces, como habíamos indicado, reemplazamos esta tangente de θ es z, ya que aparece tangente al cuadrado. Entonces colocamos este z al cuadrado, y la correspondiente secante al cuadrado de θ diferencial de θ no es otra cosa que el diferencial de z, el diferencial de la nueva variable. Y hemos transformado la expresión a una integral del tipo inmediata. Hemos transformado la expresión a una integral del tipo inmediata. Esta integral, que es la integral de z cuadrado diferencial de z, simplemente es z al cubo, su antiderivada es z al cubo, sobre 3. Y con ello ya tenemos la expresión correspondiente. Pero vamos a tener que reemplazar pues esa antiderivada aquí. A ver, nuevamente, hay que tener un poquito de paciencia. Parece que está actualizándose algún archivo aquí. Por eso que no me responde muy bien esta plantilla. A ver, algo está pasando. A ver, un poquito de paciencia. Ahora sí. Entonces, como habíamos indicado, la antiderivada de esta expresión es z al cubo sobre 3 más una constante de integración, más una constante correspondiente de integración, c. Ahora regresamos a la variable original. Recuerden que este z, ¿quién es? Es la tangente de θ. Entonces vamos a reemplazar donde aparezca el z, reemplazamos por la tangente de θ, y de esta manera vamos a tener esta otra expresión. En el denominador aparece pues 4 por 3, que resulta 12. Entonces vamos a tener aquí lo siguiente. Vamos a tener en este caso la siguiente expresión.
Vamos a tener aquí la siguiente expresión. Esto va a ser igual a 1 sobre 12, 4 por 3, 12. ¿Por quién? Por el z, que es la tangente elevada al cubo. Entonces vamos a colocar esta tangente elevada al exponente 3. Esta tangente, aquí vamos a colocar esta tangente elevado al exponente 3, tangente de θ, recuerden, que es la nueva variable, y todo esto sobre, bueno, multiplicado por 1 sobre 12. Y ya sabemos que la expresión no puede quedar en términos de la variable θ, entonces para ello, para regresar a la variable x, precisamente vamos a tener que utilizar, ¿no?, el triangulito que nos sirvió para realizar el cambio de variable. Entonces eso es lo que vamos a efectuar a continuación. Entonces vamos a colocar aquí tangente de θ más, vamos a ver aquí un momentito, por favor. Bien, más la constante c. Y ahora para poder esta tangente que observan aquí, para poder esta tangente expresarla en términos de el x, tenemos que regresar al triangulito, ¿no?, que nos sirvió para efectuar el cambio de variable. Entonces, en ese triangulito debemos de identificar quién es la tangente de θ, ¿no?, de ese ángulo agudo. Entonces, aquí regresamos, miren, aquí está θ, y la tangente de θ simplemente será el cateto, en este caso el cateto, ¿no?, opuesto sobre el adyacente. Entonces sería x sobre la raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces de esa forma ya tenemos esa expresión. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a colocar pues la expresión correspondiente, sería más una constante c, y esto nos resulta 1 sobre 12 y regresamos a la variable original. ¿A partir de quién? Del triangulito. Entonces aquí tendríamos, ¿no?, la tangente de θ, como ya habíamos indicado, corresponde al x, que es el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, que efectivamente ha resultado esta raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Entonces aquí tenemos sobre la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, toda esa expresión que representa la tangente de θ elevado al exponente 3 más la constante c, y esta es la antiderivada correspondiente. Entonces, ese es el procedimiento que se debe de seguir en este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Entonces, no puede quedar en términos de la variable, la nueva variable θ. Tenemos que efectivamente regresar a la variable original, que es x. Y eso lo realizamos en términos de ¿quién? De este triangulito que se ha utilizado. Como aparece, en este caso, aparece la tangente de θ, entonces la tangente de θ en este triangulito será el cateto opuesto x sobre el adyacente, que es la raíz de 2 al cuadrado, 4 menos x al cuadrado. Y eso es lo que estamos reemplazando en esta parte correspondiente. Muy bien, entonces con eso estamos observando algunos ejemplos más correspondientes a quién, correspondientes a este procedimiento, que es algunos ejercicios, perdón, correspondiente a este ejercicio, a este procedimiento que es la sustitución trigonométrica. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora otro correspondiente ejercicio. A ver. ¿Alguna consulta o duda, o se ha entendido el procedimiento a pesar de la situación aquí de la plantilla que no estaba dejando efectuar las operaciones? ¿Hay alguna consulta o duda? ¿O se ha entendido el procedimiento? A ver, me indican por el chat o por el micro si hay alguna duda. Sí se entendió, profesor.
Ya, muchas gracias por confirmar. Entonces continuamos. Esperemos que nos cause más imprevistos aquí. Algunas veces ocurre así cuando está a punto de actualizarse la versión del Windows, ¿no? Entonces comienzan ya sea el Word o de repente el PowerPoint o alguna otra plantilla comienza, ¿no?, a tener dificultades. Entonces, como no quiero reinicializar ahora la PC porque estamos en clase, ¿no?, de repente eso se demora pues unos 20, 30 minutos algunas veces. Entonces, por eso que ocurre esa situación, ¿ya? Bien, vamos a continuar viendo más ejercicios porque queremos terminar pues esta parte de la correspondiente integración mediante la fórmula. ¿Qué fórmula? La fórmula de la sustitución trigonométrica. Entonces continuamos aquí, otro ejercicio más. La siguiente sesión ya vamos a ver lo que es la descomposición en fracciones parciales, porque la siguiente sesión tenemos más tiempo correspondiente. Entonces, hay varios casos para la descomposición en fracciones parciales, así es que eso lo vamos a ver con detalle, ¿no?, y tranquilidad la siguiente sesión. Vamos a continuar aquí con este otro ejercicio que también tiene que ver con sustitución trigonométrica y vamos a indicar el ejercicio número 3. No se preocupen que estas plantillas siempre se les estoy colocando como anotaciones, ya para que lo tengan a la mano y complementen con el material que tienen en cada semana. Muy bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, esta integral. Nos piden calcular la integral indefinida de esta expresión diferencial de x sobre quién, sobre, aquí tenemos este x, sobre este x, que multiplica a la raíz cuadrada de 25 menos 4x al cuadrado. Entonces vamos a colocar esa correspondiente expresión. Y aquí vamos a observar este correspondiente detalle. Sí, mejor vamos a ver este de aquí. A ver un ratito. A ver, se va actualizando en un momento, por favor. Vamos a pasar a lo siguiente. A ver. Ya. Entonces aquí este diferencial de x está siendo multiplicado por esta expresión. Vamos a colocar la expresión e elevado a la menos x. Y en el denominador también tenemos una expresión que tiene esta forma. 9 por este e elevado a la menos 2x. A la menos 2x más 1. Y esto está elevado a la 3 medios. Entonces queremos calcular esta integral indefinida. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con respecto a esta expresión? Recuerden que para poder efectuar un correspondiente cambio de variable en términos de las sustitución trigonométrica, debemos de tener radicales, raíces cuadradas, que contienen pues un radicando de una forma especial. Entonces, para poder obtener ese tipo de expresiones, vamos a hacer un pequeño cambio de variable en esta integral. Entonces, el cambio de variable que vamos a realizar va a ser el siguiente. Vamos a efectuar este correspondiente cambio de variable. A ver, un momento. Entonces, en la parte de la solución, como observamos que en el integrando aparece una exponencial, miren aquí, e a la menos x, y aquí también aparece este e a la menos 2x, pero en el denominador. Así es que eso nos sugiere un cambio de variable previo, y el cambio de variable que podemos observar, como ya imaginamos, es en términos de la exponencial. Por ese motivo, vamos a efectuar este correspondiente cambio de variable. Z igual a ¿quién? A e elevado a la menos x.
Eso va a ser nuestro cambio de variable. Entonces vamos a tener en cuenta aquí lo siguiente. Vamos a tener en cuenta en esta parte lo siguiente. A ver, continuamos. Entonces vamos a colocar previamente este cambio de variable. Z igual a ¿quién? A e elevado a la menos x. Porque de esa manera calculamos el diferencial de z y eso va a ser igual a ¿quién? A la derivada del exponencial e a la menos x, que nos resulta menos e elevado a la menos x. ¿De acuerdo? La derivada del exponencial es la misma. La derivada del exponencial es la misma. Y luego derivamos el exponente, que es derivada del menos x, y resulta menos 1. Muy bien, vamos a colocar esa expresión y de esa manera, reemplazando con esta nueva variable z, vamos a obtener una expresión en donde podemos identificar una raíz cuadrada que contiene una expresión adecuada para poder pues aplicar el cambio o ¿no? la sustitución trigonométrica. Entonces aquí nos queda menos 1 por este e a la menos x por el diferencial de x. Ahí está. Entonces, reemplazando ¿dónde? Reemplazando en la ecuación diferencial, eso queda de la siguiente manera. Eso va a quedar de la siguiente forma. Entonces, vamos a ver un momentito. A ver. Entonces, reemplazando en la ecuación diferencial, perdón, en la integral, nos va a quedar la siguiente expresión. Volvemos a escribir la integral. Sería la integral de este e elevado a la menos x diferencial de x sobre ¿quién? Sobre 9 que multiplica a e elevado a la menos 2x más 1. Y todo esto elevado a la 3 medios. Muy bien, vamos a efectuar el correspondiente cambio de variable, pero para ello podemos acomodar la expresión de una forma más conveniente. Recuerden que necesitamos, en este caso, que aparezca menos e a la menos x diferencial de x, pero en el numerador solamente aparece e a la menos x diferencial de x. Entonces, por ese motivo, multiplicamos aquí por menos y multiplicamos a todo también por menos. No varía la expresión porque menos nos resulta más. Y la expresión va a quedar de esta manera. Observen, menos la integral de, aquí tenemos menos este e elevado a la menos x diferencial de x sobre ¿quién? Sobre, aquí vamos a colocar esta expresión que es 9, que multiplica a e elevado a la menos x elevado al cuadrado. Lo podemos expresar de esta manera, porque cuando colocan e elevado a la menos x elevado al cuadrado, este exponente 2 y el menos x se multiplican y de esa manera nos resulta menos 2x en el exponente. Y aquí no se olviden de colocar más ¿quién? Más 1 y todo esto elevado a la 3 medios. Ahora estamos listos para poder realizar el cambio de variable en términos de z. Entonces aquí nos va a resultar lo siguiente, menos la integral de ¿quién? Observen, este menos e a la menos x diferencial de x no es otra cosa que el diferencial de ¿quién? De z. Aquí lo tenemos. Mientras que en el denominador tenemos este 9 por e elevado a la menos x, que es z elevado al cuadrado, más 1, y todo ello elevado a la 3 medios. Entonces, esta expresión de aquí ya presenta una raíz cuadrada. ¿Por qué? Por el exponente fraccionario cuyo denominador es efectivamente, ¿no? Es efectivamente 2. Entonces, aquí vamos a efectuar un cambio de variable, una sustitución trigonométrica, porque lo de aquí se puede escribir de esta manera. Observen, menos la integral de este diferencial de z sobre ¿quién? Sobre, aquí tenemos 9 por este z elevado al cuadrado, más 1, ojo, este exponente con denominador 2 indica raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Indica raíz cuadrada y todo ello va a estar elevado al exponente 3. Así es que vamos a tener aquí 9 por este z al cuadrado más 1
Y todo esto raíz cuadrada y todo elevado al cubo. Ahí está. Recién aquí efectuamos el cambio de variable trigonométrico de la sustitución trigonométrica, pero para ello vamos a considerar el siguiente triangulito. Entonces vamos a considerar el siguiente triangulito. Observen, desde el momento que aparece la raíz cuadrada de la suma, ¿no?, de una expresión que es 9 por este z al cuadrado, entonces el triangulito que vamos a tomar precisamente va a tener, ¿no?, esta forma. Entonces vamos a seleccionar este triangulito de aquí y nos lo vamos a llevar en la parte inferior, aquí, para indicar el cambio de variable que vamos a realizar. Muy bien, a ver, esperamos un momentito. Ya está. Entonces observen, llevamos aquí este triángulo para efectuar la sustitución trigonométrica. Aquí lo vamos a ubicar. Ahí está. Entonces lo que hacemos es colocar adecuadamente los elementos que intervienen en este cambio de variable. Desde el momento que el radical contiene una suma, entonces eso quiere decir que efectivamente el correspondiente cambio de variable tiene que ser en términos de una tangente. Entonces, si aquí colocamos al angulito θ, que es la nueva variable, entonces el correspondiente cateto opuesto, el cateto opuesto va a tener que ser, en este caso, 3 por z. ¿No ves que aquí tienen 9 por z cuadrado? Pero este 9 por z cuadrado no es otra cosa que 3z elevado al cuadrado. Ahí está. Y el cateto adyacente tiene que ser respectivamente igual a 1. ¿Por qué? Porque de esa manera la hipotenusa vendría a ser este radical, la raíz cuadrada de ¿quién? De este cateto, el cateto opuesto al cuadrado, que nos resulta 3z todo al cuadrado, más el cateto adyacente, que es 1 al cuadrado. Entonces, de esta forma, quiere decir que observamos el cambio de variable a realizar, y el cambio de variable a realizar tiene que ver con la tangente. Observen, aquí tenemos que esta tangente, la tangente de θ va a ser igual a ¿quién? A 3z sobre 1. Es decir, el cateto opuesto, que es 3z sobre el adyacente. A partir de aquí ya despejamos el z, que es la nueva variable. Despejando el z, eso nos resulta 1/3 por la tangente de θ. Entonces vamos a realizar esa sustitución. El z está resultando 1/3 por la tangente de θ. Ahí está. Entonces, ¿eso dónde lo vamos a reemplazar? Lo vamos a reemplazar efectivamente aquí. E inclusive esta raíz cuadrada queda de la siguiente manera. Entonces, eso lo vamos a indicar también en esta parte. Esta raíz cuadrada de este 3z al cuadrado más 1 al cuadrado nos queda de la siguiente forma. Entonces, aquí vamos a obtener simplemente esta expresión. Entonces, miren, tenemos la raíz de ¿quién? De este 3 por este z elevado al cuadrado más 1 nos va a quedar en este caso de la siguiente forma. Nos va a quedar de la siguiente manera. Observen, reemplazamos el 3z, ¿no? El 3z, ¿quién es? La tangente. Miren aquí, 3z es la tangente elevada al cuadrado. Y aquí tenemos la raíz de 3z, que es la tangente elevado al cuadrado de ¿quién? De θ más 1. Y ya sabemos que la raíz de la tangente al cuadrado de θ más 1 corresponde a la raíz de ¿quién? De la correspondiente secante al cuadrado. Y de esta manera, este cuadrado de aquí, con esta raíz, se va a cancelar. Y lo único que nos queda en este caso, es la secante de θ. Esta raíz de ¿quién? De 3z todo al cuadrado más 1, no es otra cosa que la secante de θ. Así es que esos correspondientes cambios de variable que hemos realizado, lo vamos a reemplazar ¿dónde? En esta correspondiente expresión.
Entonces, ¿qué nos resulta aquí? Observen, con ese cambio de variable, tenemos menos la integral de ¿quién? ¿Quién es el diferencial de z? El diferencial de z, ojo, lo podemos calcular. ¿Por qué? Porque tenemos el z. Entonces, el diferencial de z será igual a ¿quién? A la derivada de la tangente, que es la secante al cuadrado, multiplicado por ¿quién? Por un tercio. Entonces nos queda un tercio por la derivada de la tangente al cuadrado, que es la secante al cuadrado de θ. Entonces, de esta manera vamos a tener en cuenta aquí lo siguiente. Reemplazando, ojo, regresamos aquí a esta integral, el diferencial de z que nos ha resultado, ahí lo hemos colocado, ahí está. Observen, es un tercio de la secante al cuadrado. Entonces colocamos aquí, ¿no?, un tercio de la secante al cuadrado, ojo, y no se olviden, por el diferencial de la variable θ. Entonces aquí vamos a observar en esta situación lo siguiente. Esto nos resulta un tercio por esta secante al cuadrado por el diferencial de θ sobre ¿quién? Sobre esta raíz de 3z todo al cuadrado más 1 que está resultando simplemente esta secante. Entonces aquí tenemos sobre ¿quién? Sobre ese radical que es la secante de θ, pero ese radical está elevado al exponente 3. Ese radical está elevado al exponente 3. Así es que tenemos en este caso esta correspondiente expresión. Entonces efectuamos algunas operaciones y aquí vamos a obtener menos la integral de ¿quién? Ojo, aquí tienen esta secante al cuadrado y aquí tienen la secante al cubo. Se cancelan los factores correspondientes a la secante al cuadrado y nos queda menos un tercio aquí y aquí nos va a quedar simplemente 1 sobre ¿quién? Sobre la secante. Pero 1 sobre la secante corresponde ¿a quién? Corresponde al coseno. Entonces ahí directamente calculamos esa integral. Entonces vamos a colocar lo que ha quedado aquí, que es la secante de θ, diferencial de θ, y esto nos resulta menos un tercio por esta integral de ¿quién? La secante es 1 sobre coseno, y ese 1 sobre coseno o el coseno pasa al numerador, y tenemos la integral de ¿quién? Del coseno de θ, diferencial de θ. Ojo, ¿conocemos el coseno de θ? Claro que sí, eso lo vamos a obtener a partir de ¿dónde? Eso lo vamos a obtener a partir simplemente de la tabla básica, esta integral del coseno de θ. Entonces, eso nos resulta simplemente menos un tercio. Integral del coseno es el seno de θ. Y no se olviden más una constante de integración a la cual estamos indicando simplemente como K. Ahora, la expresión no puede quedar en términos de la variable θ. Tenemos que regresar a las variables originales, que en este caso es x. Entonces, para ello, observen, en este caso, observen efectivamente este triangulito. Entonces, en este triangulito, como pueden observar, podemos hallar el seno de θ. Aquí podemos hallar el correspondiente seno de θ por las relaciones que tenemos con respecto al triángulo rectángulo, cuyos catetos son 3z, 1, y la raíz de este 3z al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, de esta manera, aquí nos está resultando ¿cuánto? Menos, ¿quién? Menos un tercio, y el seno de θ, según aquí el cambio de variable, la tablita que estamos observando aquí, el diagrama, esto simplemente va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a, ¿no?, en este caso, vamos a tener simplemente este 3, ¿de acuerdo? Este 3z sobre ¿quién? Sobre esta raíz cuadrada. Entonces aquí tenemos este 3z sobre ¿quién? Sobre la raíz cuadrada de 3z al cuadrado, es decir, esto es 9z cuadrado, más aquí simplemente sería 1. Y ya tenemos esa correspondiente expresión. No se olviden de sumar la constante k. Ahora lo que tenemos que hacer
es regresar a la variable original. Recuerden que z está representando un cambio de variable. ¿Qué cambio de variable? Aquí lo tenemos. ¿Quién es z? Aquí está. Z es e elevado a la menos x. Así es que vamos a reemplazar aquí y vamos a tener en este caso esa expresión. Va a ser igual a menos 1/3. Y aquí tenemos 3 por quién por z, pero ese z está resultando e elevado a la menos x. ¿Sobre quién? Sobre la raíz cuadrada de 9 por este z al cuadrado, es decir, e elevado a la menos 2x y más 1 y más la constante k. Entonces, esa es la expresión correspondiente, eso nos representa la expresión correspondiente a esa integral indefinida. Todavía se pueden cancelar este factor 3 que aparece tanto en el numerador como en el denominador y ya tenemos efectivamente esa integral indefinida. Estamos aplicando el segundo caso para las integrales, ¿no? Indefinidas, en donde se tiene que utilizar una sustitución trigonométrica. Muy bien, ¿alguna consulta o duda? ¿Alguna consulta o duda? A ver, me indican por el chat. ¿O ha quedado clara la explicación de este ejemplo? A ver. Todo claro, profesor. Ya, gracias por confirmar. Gracias, Bruno. Entonces, por hoy nos vamos a quedar aquí. Ya la siguiente, miren que estamos de acuerdo al sílabo en integración trigonométrica por sustitución trigonométrica. Y la siguiente sesión vamos a trabajar lo que son las descomposiciones en fracciones parciales. Muy bien, este material de aquí se lo voy a dejar en la semana número 3 como anotaciones, ¿ya? Como anotaciones. Ojo, tienen, me faltó indicar aquí lo siguiente, voy a compartir nuevamente la pantalla. Tienen en el material, en este material que les estoy mostrando, ¿no? Ahí tienen más ejemplos, aquí tienen más ejemplos, en donde pues van a utilizar, van a aplicar precisamente, ¿no?, esas propiedades correspondientes que hemos estado revisando, ¿no? Por aquí están esas correspondientes propiedades que hemos estado revisando, aquí está, ¿no?, con respecto a la sustitución trigonométrica. Aquí tienen más ejemplos para que revisen esos ejemplos que ya lo pueden entender con lo que ya hemos trabajado. Observen, aquí tienen otros ejemplos, ¿no? Aquí también hay más ejemplos, ¿ya? Entonces, esos ejercicios ya los revisan a manera de, ¿no?, completar lo que ya hemos visto con respecto a la sustitución trigonométrica. Bien, la siguiente clase ya vamos a ver lo que corresponde a las integrales, aplicando el método de la descomposición en fracciones parciales. Entonces, eso es lo que vamos a ver ya en la siguiente sesión. Muy bien, también quería mostrarles que ya se encuentra aquí en la semana 3 que aparece ejercicios de práctica número 2 para que vayan desarrollando los ejercicios que tienen que ver con las integrales trigonométricas y la sustitución trigonométrica. Entonces ya tienen que ir desarrollando los ejercicios de esta práctica número 2, ya que lo van a entregar el siguiente lunes. ¿De acuerdo? Lo van a entregar el siguiente lunes, ¿ya? A las 23 horas también. Muy bien. Un ratito, ahora sí voy a dejar de compartir para ir un momentito al Zoom y tomar la asistencia correspondiente.
A ver, un momentito, se está cargando, ya está. Empezamos con este listado, el más numeroso, de cálculo 2. Atentos, por favor. Me indican presente, ¿ya? Añanca, Añanca, Presente, profesor. Campos Noelia, Campos Noelia, Presente, profesor. Carvajal, Carvajal, Presente, profesor. Carretero, Carretero, Condori, Condori, Presente, Condori, profesor. Durán, Durán, Presente, profesor. Escriba, 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 Profesor presente. Flores, Flores León. Presente, profesor. Presente. Muy bien. Lopinta Muñoz, Lopinta Presente, profesor. Marcelo, Marcelo, Presente, Marcelo, profesor. Mejía, Mejía, Presente, Mejía, profesor. Melgarejo, Presente, profesor. Mendieta, Mendieta, Presente, profesor. ya, Mesa, 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 ya, Minaya, Minaya. Presente, Efraín. profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Minaya. Noriega, Noriega, Presente, Noriega. profesor. Oc Campos, Oc Campos. Presente, profesor. Palacios, Palacios, Palacios. Presente, profesor, presente. Pardo Mariños, Pardo Mariños, Pardo Mariños. Presente, profesor. Paredes, Paredes. Presente, profesor. Pariño, Pariño. Presente, Pariño. profesor. Pereda, Pereda. Presente, profesor. Ponce, Ponce. Presente, profesor. Pumacayo, Pumacayo, Pumacayo. Quiñones Rivera, Quiñones Presente, Rivera. profesor. Quispe Bustamante. Presente, profesor. Ramos Sánchez, Ramos Sánchez, Ramos Presente, profesor. Rantes, 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 no responde. A ver, voy a ver un ratito el chat. Rantes no responde. Rodríguez Falcón, Rodríguez Falcón, Presente, profesor. Rodríguez Juan, Rodríguez Juan, Presente, Rodríguez Juan, profesor. Romero Bruno, Romero Presente, Bruno. profesor. Profesor, disculpe. El sábado se me fue en el último tramo el internet. No pude contestar la asistencia. Pero sí Mira, estuve presente. Lo El que sábado. pasa es que, sí, mira Bruno, lo que pasa es que en ese mismo instante, cuando tomo ya la asistencia, por segunda vez el Zoom cierra la asistencia, ya no me permite abrir la asistencia, ¿de acuerdo? En esas situaciones puedes comunicarte con alguno de tus compañeros o con la delegada, ¿no? Y ella me indica de que has tenido ese percance, entonces yo ahí mismo te coloco la asistencia, ¿de acuerdo? Pero en este caso ya no puedo hacer nada, ¿sí? Está bien, profesor. Gracias. Muy bien, continuamos. Silva, Silva Jimena, Silva Jimena. Presente, Silva. profesor. Ya, Zavala Enrique, Zavala Enrique. Presente, profesor. Ya, entonces vuelvo a llamar. Rantes, Rantes Omar, Rantes Omar. Lamentablemente, Rantes. Presente, profesor. Ya te puse asistencia ya. Un ratito voy a ponerte asistencia, ya está. Ahora sí, cierro este listado, que es el más numeroso. Ahora el siguiente listado, con 10 integrantes. A ver, atentos aquí. Cartagena, 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 Choquecagua, Presente, Choquecagua, profesor. Cotrina, Cotrina, Presente, profesor. Guamán Lady, Guamán Lady, Presente, profesor. Ñahuincopa, Ñahuincopa, Presente, profesor. Aitán, Presente, Aitán, profesor. Quiñones Vicuña, Quiñones Vicuña, Presente, profesor. Silva, Silva, Presente, Silva, profesor. Tamani, Tamani, Presente, profesor. Torres Claudia, Torres Claudia, Torres Claudia, a ver, voy a ver el chat. Torres Claudia no responde. A ver, Torres Claudia no responde, ya tengo que cerrar la asistencia. Siguiente listado, atentos. Siguiente listado de 9 personas. Andía. Presente, Andía, profesor.
Armijo, 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 voy a ver. Ah, ya respondió Armijo, muy bien. Calderón, Calderón, Cueva, Cueva, Cueva. Ya, Echevarría, Echevarría. Presente, profesor. Gómez, Gómez. Presente, profesor. Guamán, 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 Guamán. Presente, profesor. Ya. ¿Guamán Orellana o...? Sí, Guamán Orellana, disculpa. Guamán Orellana, presente, ¿no? Ya. Presente, profesor, presente. Ya. Guamán Santa Cruz, Guamán Santa Cruz. Presente, profesor. Y Quispe Sandro, Quispe Sandro. Presente, profesor. Ya está, todos están presentes en este listado. Bien, ya he tomado la asistencia. Jóvenes, la guía de práctica número 2 lo van a desarrollar al igual que ya hicieron para la guía número 1 y lo van a entregar este lunes, ya a las 23 horas. ¿De acuerdo? Solamente esa guía, ¿sí? Lo que avancemos el día sábado que tiene que ver con la parte de integración por fracciones parciales, eso lo van a entregar luego. ¿Ya? Pero de todas maneras voy a colocar la guía número 3 que tiene que ver con fracciones parciales el mismo día sábado, ¿de acuerdo? Para que no se vayan a confundir. Lo que tienen que presentar es la guía número 2 de manera grupal. Bien, por favor, me confirman estos últimos videos, ¿no? En donde ya he añadido, porque he añadido los correos mediante el calendario en las sesiones de clase, ahí los he añadido, he colocado sus correos. ¿Están ya revisando o pueden visualizar ya los videos? Sí, ¿quién levantó la manito? Sí, profesor. Mariciel. Respecto a los videos, varios compañeros me han estado comunicando que no pueden acceder, especialmente los últimos videos. ¿Ni uno? ¿Nadie? ¿O solamente algunos? Algunos, porque algunos sí han puesto para solicitar y sí ha otorgado el acceso, pero a algunos compañeros se les ha sido difícil. Pero, a ver, un favorcito, que me escriba o que te envíen a ti, por favor, sus correos electrónicos de la universidad, ¿no? Y me lo envías, por favor, Maricielo, porque qué raro, porque ya he anexado nuevamente los correos. Usualmente cuando se anexan los correos, ya ustedes pueden visualizar sin mayor dificultad. Ya, a ver, me envías, por favor, de las personas que no pueden visualizar, le envían el correo a Maricielo y ella me envía los correos para nuevamente añadirlos nuevamente. ¿Ya? No sé qué está ocurriendo, pero de todas maneras voy a estar al tanto. Ya, está bien. ¿Ya? Gracias. Muy bien. Ya, señorita. Muchas gracias entonces por informar. Muy bien, jóvenes, por hoy nos vamos a quedar aquí. Este material también se los estoy colocando en la semana número 3 como anotaciones, ¿ya? Y vamos a vernos recién el sábado, ¿ya? Por hoy nos quedamos aquí, jóvenes. Muy buenas tardes. Nos vemos entonces el día sábado. Gracias por su atención. Hasta el día sábado. Su atención y su paciencia, sobre todo, ¿ya? Voy a actualizar esto, a ver, para que no tengamos esa misma situación así el día sábado. Gracias, jóvenes. Nos vemos entonces. Chao, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Chao, profesor. Cuídese. Adiós, profe.